Teníamos esto llamado arteriola aferente, ovillo capilar, arteriola deferente. ¿Y qué hacía? Cerraba si es que había mucha presión. Se abría poca. La deferente igual. Se contraía para que aumente la presión y se dilataba para que disminuya la presión, ¿no? Y aquí está muy bien lo que dice, ¿no? La arteriola aferente, ¿quién actuó ahí? La endotelina y el óxido nítrico. La deferente, angiotensina y prostaglandina, ¿verdad? Pero eso dice su libro, Karen. ¿No? Sí, pero yo no he leído esta semana el guideline. Ya. Entonces, hay una palabrita, ¿no? Que se llama criterio médico. Eso ustedes lo van a empezar a formar a partir del quinto semestre, desde que llevan semiología, ¿no? Y el Guyton dice que las prostaglandinas también actúan en la arteriola aferente. Pero ¿qué nos dice el Harrison y alguna literatura española? Que solo la endotelina y el óxido nítrico. Entonces ustedes van a averiguar eso más o menos cómo, ¿no? Pero no vamos a pelearnos por pequeños detalles, ¿no? En mi época era así, endotelina, óxido nítrico, angiotensina, prostaglandina. ¿Puedo equivocarme? Claro que sí, ¿no? Pero hasta donde yo recuerdo era así, ¿no? Ahora, ya vimos eso, ¿no? Y vamos a ver un poco de la absorción. Con la pena lo vamos a usar un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué hacía nuestro ovillo capilar? Filtraba, ¿verdad? ¿Y dónde se coleccionaba lo filtrado? En la cápsula de Bowman, ¿verdad? Ahora, ¿qué filtraba este glomérulo? ¿Qué filtraba? Glucosa, ¿qué más? ¿Ah? Iones. Ya. En realidad, como vemos, aquí está filtrando la sangre, ¿verdad? Pero, ¿de qué está compuesta la sangre? ¿Qué tiene la sangre? ¿Tiene glóbulos rojos? Sí. Sí. ¿Tiene Glóbulos glóbulos blancos? blancos, Sí. sí, plaquetas. ¿Cómo se llaman todo esto? Células. ¿Y estas células en qué están nadando? En un líquido llamado plasma, ¿verdad? ¿Estas células se filtran? No. Por lo tanto, ¿qué se filtra? El plasma. ¿Y qué tiene el plasma? ¿Tiene agua? Sí, entonces ¿qué se va a filtrar? Agua, sodio, potasio, magnesio, bicarbonato, fosfato, calcio, cloro, ¿sí? ¿No ves? Glucosa. O sea, prácticamente se va a filtrar todo. Entonces, ¿yo qué tengo en la cápsula de Bowman? Prácticamente tengo plasma, ha filtrado plasma. Se va a filtrar todo excepto una estructura del plasma, las proteínas, de las cuales el 90 y tantos % es la albúmina. Vimos eso en la anterior clase, ¿verdad? Sí. Pero ahora, ¿será que va a ser factible que por mi orina yo vaya al baño y orine plasma? No, ¿puedo darme el lujo de perder plasma? No, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que recuperar ese plasma a mi sangre, ¿verdad? ¿Cómo recupero ese plasma? En el túbulo proximal hay una celulita, así. Si yo dibujo grande esta célula va a ser así. ¿Cómo se llama esa especialización? No. Son las células con microvellosidades. Entonces fíjense cómo son estas células. Con microvellosidades. ¿De qué tipo son? Cúbicas. Epitelio cúbico con microvellosidades. Parece una alfombrita. Por eso a esa alfombrita le llaman el
borde en cepillo, porque parece un cepillo de dientes, ¿no ves? Muchas micro vellosidades. Y por aquí va a estar pasando un vaso sanguíneo. Entonces, si yo he filtrado, digamos, sodio, ¿puedo darme el lujo de perder sodio por la orina? ¿Qué va a hacer esta célula? Lo va a Va a agarrar. reabsorber primero dentro de ella y luego a la sangre. Si he filtrado glucosa, ¿puedo darme el lujo de perder glucosa por mi orina? No, entonces ¿qué hacen estas células? Meten la glucosa dentro de ellas y luego a la sangre. ¿Será que puedo darme el lujo de perder, digamos, fosfato? No, ¿qué hacen estas células? Meten fosfato y luego a la sangre y así va reabsorbiendo todo. ¿Por qué? Porque yo no puedo perder plasma por la orina. Entonces voy a dibujar en grande esta celulita. Así es, ¿verdad? Y el vaso sanguíneo estaría aquí. Y la orina estaría pasando por aquí, ¿verdad? Es este dibujo, pero en grande. Entonces, hoy vamos a aprender que se reabsorbe en el túbulo proximal, ¿no? ¿Qué sustancias se reabsorben? Ya, ¿conocen la bomba de sodio y potasio? Sí, me acuerdo que les enseñé sobre la bomba de sodio y potasio, ¿verdad? ¿Qué hacía esa bomba de sodio y potasio? Iba en contra Del gradiente de del gradiente de concentración. concentración, ¿no? Hablamos, de ejemplo, dimos del estadio, ¿no? Que había que entrar en contra de la corriente y llegábamos cansados. ¿Qué se necesitaba? Energía, ¿no? Entonces lo mismo pasa aquí. ¿Qué va a tener esta célula en sus microvellosidades? Bombas. Pero no va a tener bomba de sodio y potasio. ¿Cómo se va a llamar esta primer bomba? Bomba de sodio y glucosa. Bomba de sodio y glucosa. Entonces, ¿qué va a hacer esta bomba de sodio y glucosa? Reabsorber sodio y reabsorber glucosa, ¿no? Lo hace como un transporte activo secundario, ¿no? Vimos el ejemplo de las dos amiguitas que nunca se separan y viene un muchacho y le invita a salir a una y lleva a la otra, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, más o menos es así. Sodio y la glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué primera sustancia se absorbe en el túbulo proximal? Sodio. y glucosa. Segunda sustancia, glucosa. ¿Mediante qué? Mediante el cotransportador sodio-glucosa. Ahora, abajito hay otra bomba. ¿Qué reabsorberá esta bomba? ¿Qué creen que reabsorbe? Sodio y Calcio. fosfato. Sodio y fosfato. Y otra vez lo manda a la sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué sustancias se reabsorben en el túbulo proximal? Sodio, glucosa y ahora fosfato. Muy bien. ¿Pero será que se reabsorben más? Sí. Aquí hay otra bomba, ¿no? Más abajito. ¿Cómo se llama esta bomba? Bomba de sodio y aminoácidos. Si yo estoy comiendo una hamburguesita, ¿qué sustancias o qué alimento estoy consumiendo? Proteína, ¿no? Hasta el coach de gimnasio sabe que la carne tiene proteína. La proteína se va a convertir en aminoácidos. ¿Será que puedo darme el lujo de orinar esa mi hamburguesita? No, entonces ¿qué tengo que hacer? Reabsorberla. Entonces ya hemos visto estos 1, 2, 3 cotransportadores. Entonces, ¿qué hacen estos cotransportadores? Reabsorben sodio, glucosa, fosfato y aminoácidos, ¿no? Pero ahora, ¿recuerdan qué es la osmolaridad? Eso, Michael, ¿qué era la osmolaridad?
Michael, Miguel, ¿qué es la osmolaridad? ¿La qué? Equidad. Ya. Hicimos un ejemplo, ¿no? Con Neymar, con Henry Kevin, ¿no? Era la capacidad de atraer agua. El sodio, ¿está volviendo a la sangre? Sí, se está reabsorbiendo. ¿Y dónde está volviendo? A la sangre. ¿Será que va a atraer agua? Sí. Entonces el agua que está saliendo entra. Por ejemplo, ¿cuánto filtraba el riñón? 120. 120 ml por minuto. ¿Cuánto sería en 10 minutos? 120 por 10. ¿Cuánto es eso? 1200, casi 1,5 litros en 10 minutos. ¿Y por qué no vamos al baño cada 10 minutos y orinamos 1,5 litros? Porque el sodio me está reabsorbiendo el agua. ¿Se entendió hasta ahí entonces? Entonces, ¿qué está reabsorbiendo? Sodio, glucosa, fosfato, aminoácidos y ahora agua. Pero el agua lo está reabsorbiendo de manera pasiva. La ósmosis es un método, un tipo de transporte pasivo, ¿no ven? Por la osmolaridad del sodio. Entonces ya hemos visto que está absorbiendo. Por último, ¿qué más va a reabsorber? ¿Qué más va a reabsorber? Exacto. Bicarbonato. ¿Y por qué lo hemos dejado al final al bicarbonato? Porque este se reabsorbe de una manera especial. ¿Cuál es la fórmula del bicarbonato? HCO3. ¿Qué es lo malo de este bicarbonato? Que es muy grande. Esta célula no puede reabsorber bicarbonato directamente. Entonces, ¿qué habría que hacer? Si algo es muy grande, hay que romperlo y meter en partes más pequeñitas. ¿Cómo parto este bicarbonato? Es más larga la reacción. Entra sodio, sodio hidrogenio, se forma hidrocarbono, anhidrasa carbónica, CO2 más agua. Exacto. Esta celulita tiene un hidrógeno y va a decir, voy a botar un hidrógeno. Y lo único que hacen es sumar. H más H, H2. ¿Cuántos oxígenos tengo? 3. Voy a utilizar uno aquí. Carbono. ¿Cuántos oxígenos me han quedado? Si tenía 3 y aquí he utilizado uno, 2. Entonces, el bicarbonato más un hidrógeno se convierte en agua y dióxido de carbono. ¿El agua puede entrar a la célula? Sí, como si nada, va a entrar. Entonces el agua entró, H2O. ¿El dióxido de carbono puede entrar a la célula? Sí, tranquilamente, es un gas, CO2. Una vez que está dentro de la célula, ¿qué hacemos? Hacemos la misma reacción, pero al revés. Un hidrógeno más HCO3 y se convirtió nuevamente. El bicarbonato vuelve a la sangre y este hidrógeno vuelve a salir a meter otro bicarbonato. ¿Sí? ¿Se entendió entonces cómo se reabsorbe el bicarbonato? ¿Qué hace esta célula? Bota un hidrógeno. ¿Qué hace ese hidrógeno? Se une al bicarbonato y se transforma en agua y dióxido de carbono. El agua entra y el dióxido de carbono también, y una vez que están adentro, ¿qué hacen? Lo mismo, pero al revés. Se convierten en un hidrógeno y bicarbonato. El bicarbonato vuelve a la sangre y el hidrógeno vuelve a salir a meter otro bicarbonato. Pero estas reacciones no se llevan a cabo por arte de magia. Necesitan una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? La anhidrasa
carbónica. ¿Cuántas tengo? Dos. Una afuera y una adentro. Tengo dos. ¿Qué van a hacer? Van a catalizar esa reacción, ¿verdad? Entonces, volvemos a decir, ¿qué se reabsorbe en el túbulo proximal? Sodio, glucosa, fosfato, bicarbonato, agua y aminoácidos. 6 sustancias. Según Guyton también se reabsorbe cloro, pero no hay un mecanismo tan específico como este. Entonces nos vamos a quedar con eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace el túbulo proximal? Reabsorbe sobre todo 6 sustancias. Sodio, glucosa, fosfato, aminoácidos, agua y bicarbonato. 3 de estas, o 4 de estas las reabsorbe por bombas, cotransportadoras. El agua por transporte pasivo. Y el bicarbonato gracias a la anhidrasa carbónica. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, ¿no? Se reabsorberá magnesio. No mucho, eso es en el asa de Engel, ¿no? Eso lo vamos a ver en un rato. Ahora, ¿qué otra función tienen estas celulitas aparte de reabsorber? ¿Qué función tendrán? ¿Alguna vez escucharon de la creatinina? Creo que les expliqué un poquito, ¿no? La creatinina. ¿No? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Madeleine, ¿no? Madeleine, ¿qué boliche está de moda hoy en día en Cochabamba? Euforia. Alice Park, ninguno de cuando yo era joven, ¿no? Ya están cerrados. Estaba Pimienta antes, pero creo que se volvió legumbar gay y luego se... ¿no? Digamos que yo estoy saliendo de Euforia a 3 de la mañana. Estoy caminando por la América y se me acercan 3 maleantes con cuchillos y me quieren asaltar. Guerra de cuchillos. ¿Qué harían? Sacan mi cuchillo. ¿Qué harían? Jacob, ¿qué harías? Yo me dejo. ¿Ah? Yo me dejo. No, estoy hablando de asaltar, no de otra cosa. Por eso. Depende si eran valientes y mujeres. No me tiene. ¿Qué te dejo? Yo dejo que me asalten. ¿Sí? Es que mira, si intento defenderme tiene un cuchillo. Mi salud es Ya, o sea, yo tampoco intentaría defenderme, pero tampoco me dejaría, ¿no? O sea, trataría de darles lo menos posible. Digamos, cortar el sitio. Yo lo primero que haría, y creo que la mayoría haría esto, correr, ¿no? Y te escapan, ¿no? Y capaz que ni te alcanzan, Sí, ¿no? de lejos. ¿Por qué? Porque con la adrenalina incluso puedes correr rápido, ¿no? Entonces sería la... Ustedes saben que hay 2 reacciones por instinto, ¿no? En el hombre, ante esas situaciones. ¿Cuáles son? Luchar y huir. Luchar o huir. Pero en este caso, ¿qué sería lo mejor? Huir, ¿no ves? ¿Y qué músculo va a trabajar ahí mucho? El cardíaco y el Digamos mi cuádriceps femoral, ¿verdad? Porque voy a correr y ya. Entonces, este músculo, ¿qué necesita para dar el primer paso? Energía, ¿verdad? En otras palabras, necesita ATP. Si no tiene ATP, no va a poder dar el primer paso, ¿verdad? No. Entonces, este ATP se va a convertir en ¿qué? En ADP más un fosfato inorgánico. Esto vimos en las primeras clases, ¿verdad? Mediante la ATPasa, ¿verdad? Y de ahí va a liberar energía. Pero ahora, ¿qué necesita? Otro ATP, ¿verdad? ¿Y quién le va a dar ese otro ATP? La mitocondria. ¿No? La mitocondria. Pero ¿cuál es el problema de la mitocondria? La mitocondria tarda.
¿Por qué? Porque necesita oxígeno. Y yo voy a respirar. ¿Y por dónde va a ir ese mi oxígeno hasta llegar a mi parísimo femoral? Primero las narinas, vestíbulo nasal, cavidad nasal, cornetes, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, tráquea, bronquios primarios, bronquios lobares, bronquios segmentarios, bronquios terminales, bronquiolos respiratorios, alveolos, intercambio gaseoso. Va a ir por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, luego va a salir por la aorta, va a ir por la aorta torácica, aorta abdominal, va a ir por las ilíacas, se va a transformar en la femoral y recién va a llegar. ¿Qué va a pasar hasta eso? Me van a apuñalar 10 veces, ¿no? Y eso les pasaba a nuestros antepasados cavernícolas, digamos, ¿no? Tenían que pelear contra, digamos, ¿no? Un diente, cornillos de sable. Y tenían que escapar, pero no tenían ATP porque al respirar no llegaba rápido y se morían. Entonces, ¿qué hizo nuestro cuerpo? Exacto, creó una molécula. No es exactamente así, pero nos va a servir. Esta molécula se llama creatina. Han debido escuchar de la creatina, ¿verdad? Sí. Y esta creatina tiene un fosfato, o sea, se llama fosfocreatina. ¿Y qué va a hacer esta fosfocreatina? No hay que ser un genio para darse cuenta. Le va a decir, oye músculo, esta mitocondria va a tardar. ¿Qué te parece si hasta que reaccione, hasta que le llegue el oxígeno, yo le doy mi fosfato al ADP, se transforma en ATP y ya tienes energía para dar otro paso. Va a depender del oxígeno. ¿No? ¿Puedo correr hasta con la nariz tapada? Sí, ¿por qué? Porque tengo una molécula que me va a donar sus fosfatos por algún periodo de tiempo, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo la fosfocreatina puede darme ATP? 3 meses. ¿Alguien conoce algún amigo que vaya al gimnasio y tome creatina? ¿Sí? El Jacob. ¿Ah? No tomo creatina. Yo voy, pero no tomo creatina. ¿Pero conocen a alguien que tome creatina? No. ¿O alguno de ustedes tomó creatina alguna vez? ¿Sí? ¿Y para qué tomaste creatina? Ya. Entonces, ¿por cuánto tiempo va a dar energía esta fosfocreatina? Nos dice, más o menos entre 3 a 5 Semanas. segundos. Nada más. ¿Para qué sirve esta fosfocreatina? Para darle tiempo a que el oxígeno llegue y comience por la vía aerobia. Entonces, ¿cuánto tiempo nos da? De 3 a 5 segundos. ¿Será que en 5 segundos puedo ir de esos maleantes? Sí. Si Usain Bolt corre 100 metros en 10 segundos, yo puedo alejarme 50 metros en 5 segundos de los maleantes y me da tiempo para eso. No en 5 segundos puedo correr muchísimo. Esa era la diferencia para nuestros antepasados entre morir y sobrevivir. Se les aparecía en la selva un tigre colmillos de sable. ¿Corrían? ¿En 5 segundos podían escapar? Tal vez, ¿no? Esa era la diferencia entre vivir o morir. Si no tenían fosfocreatina, se morían ahí inmediatamente, ¿no? Entonces se entiende eso, ¿no? Pero ¿qué es lo malo de esta fosfocreatina? Después de algunos ciclos se convierte en creatinina, que es el producto de desecho. ¿Y por dónde voy a eliminar la creatinina? Por la orina, ¿verdad? Pero hay un problema. Los poritos de los capilares fenestrados son pequeñitos y tienen carga negativa. La creatinina es grande y también tiene carga negativa. ¿Sí?
¿Será que va a poder filtrar mi glomérulo creatinina? La creatinina es grande, el huequito es chiquito. El porito es negativo y la creatinina es negativo. Se van a repeler, ¿verdad? Entonces la creatinina va a volver a la sangre. ¿Cómo elimino esa creatinina? Esta célula no solo reabsorbe, sino que va a agarrar la creatinina y la va a botar a la orina. O sea, por aquí. ¿Cómo se llama este mecanismo? Secreción tubular. Entonces, ¿qué otra función tiene Tubular. este túbulo proximal? No solo reabsorbe lo que hemos visto, sino que también tiene secreción tubular. ¿Y qué está secretando? No solo creatinina, se les llama aniones y Cationes. cationes, ya sean orgánicos o inorgánicos, los va a eliminar. Todo lo que no se pueda filtrar, pero yo necesito eliminar, ¿quién lo va a hacer? Las celulitas del borde cepillo del túbulo proximal. Si yo he consumido hoy, digamos, un antibiótico, acitromicina, ¿por dónde lo voy a eliminar? Por el riñón, por la orina. ¿Cómo? Por secreción tubular. Si he tomado amoxicilina, ¿cómo voy a eliminarlo? Por la orina. ¿Mediante qué proceso? Secreción tubular de aniones y cationes. ¿Se entendió? Por eso es que para saber cualquier fármaco que ustedes hayan tomado, ¿qué examen se pide? Examen de orina, porque todo se va a eliminar por ahí. Son muy grandes para filtrarse, pero sí se pueden eliminar por secreción tubular. Muy bien. ¿Qué otra función tiene esta célula? Ya hemos visto secreción, o reabsorción, pero también secreción. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? Bueno, sí, pero más no lo vamos a ver en un rato. Nos dice, esta célula activa la Vitamina D. La vitamina D. La vitamina D. La convierte en calcitriol. Cuando yo tomo una capsulita de calcio, tiene vitamina D, ¿verdad? ¿Cómo estoy consumiendo esa vitamina D? Como calciferol. ¿Y en qué se va a convertir gracias a esta célula? En calcitriol, que es la forma activa. Pero tiene otro nombre, ¿no? Que es 1,28 de hidrocolicalciferol. Eso, ¿no? Pero es más conocido como calcitriol, que es la forma activa del calciferol. Entonces sería 1,28 de hidrocolicalciferol, ¿no? ¿Se entendió entonces más o menos? Si no, 1,25 dice Karen, ¿no? Entonces 1,25 de hidrocolecalciferol. Entonces, ¿qué hace el riñón? Me activa la vitamina D. ¿Y para qué me sirve la vitamina D? Aumenta la absorción de calcio y disminuye ¿En la dónde? absorción del intestino. Exacto. En la década de los 90, le van a preguntar a sus papás o a sus abuelitos